Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, una caja llena de oportunidades para trabajadores, empresarios y emprendedores. CAFAM, una caja llena. ¿Qué tan grave sigue siendo el problema del VIH y del SIDA? En el mundo hay más de 40 millones de personas viviendo con VIH y más de 3.000 personas por día contraen el virus. Aunque hay avances prometedores sobre una vacuna, ¿por qué ha sido tan difícil encontrar una cura? Para este capítulo hablamos con el médico e investigador de la Universidad Javeriana Camilo Prieto, con la doctora Marisol Pachón, directora de Gestión Clínica de Profamilia, con Victoria Soto, directora del Centro de Estudios de Protección Social y Economía de la Salud PROESA, con Margarita Salcedo, doctora especializada en inmunología, con Andrés Vecino, profesor e investigador en sistemas de salud de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, y con el médico y exministro de Salud Augusto Galán. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 188 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Recuerdan el sarampión? Para muchas personas, las más jóvenes, es el nombre de una enfermedad en desuso. Se reconocía porque causaba una especie de brote rojizo en la piel, como ampollas que generaban picazón. En 2016, América fue declarada libre de transmisión endémica de este virus, un logro histórico en salud pública gracias a décadas de vacunación sostenida. A uno siempre le ponían la vacuna al año largo de haber nacido. Esta enfermedad comenzó a ser cada vez más escasa. Yo, por ejemplo, no volví a escuchar nada de ella y creo que hace muchos años no supe de alguien que se infectara. Pero esta ilusión de control se acabó. Hace poco, la noticia me llevó al pasado y volví a pronunciar su nombre, sarampión. Desde 2025, los casos volvieron a crecer en países como Estados Unidos, México y Canadá, con brotes que no se veían desde hace años. ¿Pero por qué? Hace décadas existían las vacunas para prevenir la enfermedad y ya casi ni existía. Pues bueno, resulta que la sola existencia de una solución no basta para acabar con el problema. Según la Organización Panamericana de la Salud, la cobertura de vacunación venía bajando desde antes de 2020. Estos grupos de población, sin esquema de vacunas completo, crean las condiciones para que el virus vuelva a circular. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, a nivel global, la cobertura de la primera dosis contra el sarampión pasó de 86% en 2019 a 84% en 2024. La segunda dosis, que es la que realmente bloquea los brotes, está aún más lejos del umbral necesario. En 2024, la cobertura global fue de 76%, muy por debajo del 95% requerido para evitar transmisión comunitaria. Tener una solución y que el problema persista o empeore no se da solamente en el caso del sarampión, sino en uno más grave, como el del VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana sigue siendo una epidemia persistente en el mundo y aunque la mortalidad ha disminuido en más de un 70% desde su pico en 2004, la cifra actual sigue siendo alta debido a la falta de acceso al tratamiento antirretroviral. A diferencia del sarampión, no existe una vacuna. Sí hay tratamientos médicos y métodos para prevenirlo. Sin embargo, la ciencia no ha logrado dar con una vacuna que permita prevenir el contagio. ¿Por qué ha sido tan difícil encontrar una vacuna contra el VIH? Esto me explicó el médico e investigador de la Universidad Javeriana, Camilo Prieto. La razón por la cual ha sido tan difícil desarrollar una vacuna contra el HIV es fundamentalmente biológica. Este virus, extraordinariamente complejo, muta rápidamente, cambia su estructura y además, ojo con esta particularidad, se integra en el ADN, en el material genético de nuestras propias células, lo que le permite esconderse del sistema inmune. Por ejemplo, mientras que en el caso del COVID-19 teníamos un blanco relativamente claro, una proteína que se conoce como proteína Spike, ¿no? En el HIV no existe un objetivo estable. El virus está cubierto por una especie de escudo que impide que los anticuerpos lo reconozcan fácilmente. Esto hace que una vacuna tenga que lograr algo muy difícil: bloquear la infección desde el primer instante. Entonces no es tanto un asunto de simplemente falta de inversión, sino que estamos enfrentando uno de los mayores desafíos científicos de la medicina moderna. Aunque no existe una vacuna para prevenirlo, conocer la enfermedad puede salvar vidas. El VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico del cuerpo, especialmente unas células llamadas linfocitos CD4, que son las encargadas de defender el organismo de infecciones y enfermedades. El SIDA
es la fase más avanzada de la infección por VIH. Sus siglas significan síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Una persona llega al diagnóstico de SIDA cuando su sistema inmune está tan debilitado que comienza a desarrollar lo que los médicos llaman infecciones oportunistas, o sea, enfermedades que un sistema inmune sano normalmente controlaría sin problema. Aquí hay que hacer una distinción importante. Una persona que tiene SIDA necesariamente tiene VIH, pero una persona que tiene VIH no necesariamente tiene SIDA. Hoy, gracias al tratamiento antirretroviral, las personas que viven con VIH pueden llevar una vida relativamente normal sin desarrollar jamás la enfermedad. Hace unas décadas esto no era así y tener VIH era casi una sentencia de muerte. El VIH se transmite a través de fluidos corporales específicos, como sangre, leche materna y fluidos sexuales. No se transmite por el aire, ni por la saliva en un beso, ni por compartir un vaso, ni por un abrazo. Pero a pesar de que existen tratamientos, el VIH sigue siendo una de las mayores crisis de salud pública del planeta. Veamos los números más recientes, que son de 2024, publicados por ONU-SIDA y la Organización Mundial de la Salud. Al cierre de 2024, había 40,8 millones de personas viviendo con VIH en el mundo. 44 millones de personas han muerto a causa del virus desde que apareció en la historia de la humanidad. Y aunque los números actuales suenan aterradores, hubo una época donde este virus fue una amenaza existencial, en la que el VIH marcó a una generación entera. En los años 80, el virus avanzó en medio del desconocimiento, el miedo y el estigma. La medicina intentaba entender qué estaba ocurriendo, qué era lo que estaba matando a personas por doquier. En ese momento, recibir un diagnóstico equivalía a enfrentar una expectativa de vida muy corta. El VIH se expandió sin que la ciencia tuviera respuestas claras. Los sistemas de salud no estaban preparados y el estigma agravó la crisis. La historia oficial del VIH comienza el 5 de junio de 1981. Ese día, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades publicó un informe describiendo casos de una neumonía rarísima en 5 hombres jóvenes y previamente sanos en Los Ángeles. Para finales de ese año, los casos se extendían y la enfermedad comenzaba a afectar a otros grupos. En 1982, el CDC adoptó formalmente el término SIDA. Al principio se le había llamado GRID, por sus siglas en inglés, Gay Related Immune Deficiency, inmunodeficiencia relacionada con la homosexualidad. Una etiqueta que era no solo equivocada, sino muy dañina. ¿Cómo influyen el estigma y la desinformación en la forma en que la sociedad responde al VIH en la actualidad? Le trasladé la inquietud a la doctora Marisol Pachón, directora de Gestión Clínica de Profamilia. El estigma y la desinformación siguen marcando la forma en que la sociedad responde al VIH. Aún persisten mitos que generan miedo y prejuicio, lo que hace que muchas personas eviten hacerse la prueba o acceder a servicios de prevención y de tratamiento. Y esto pasa a pesar de que ya no estamos en los años 80. Los avances médicos hacen que hoy existan estrategias claras y efectivas para prevenir el VIH, como la educación integral para la sexualidad, el uso consciente del condón, las herramientas como la medicación de la PrEP, que son medicamentos preexposición, y la PEP, que son los medicamentos que se toman posterior a la exposición. Además, la prueba del VIH, que es accesible y debería asumirse como parte del autocuidado. El superar estos mitos es clave porque todas las personas estamos expuestas a las infecciones de transmisión sexual como el VIH. Por eso debemos lograr en que más personas accedan a medidas de prevención, pero también es muy importante que quienes ya viven con el VIH sepan que con un diagnóstico oportuno y con una muy buena adherencia al tratamiento es posible tener una vida plena, completamente de calidad y saludable. Hablar con información basada en evidencia y sin prejuicios no es solo necesario, es una de las herramientas más poderosas para avanzar en la respuesta al VIH hoy en día. Por eso les invitamos que se acerquen a servicios médicos como los que ofrece Profamilia para acceder a mecanismos de prevención, pero también a pruebas que les permita conocer su diagnóstico de una manera oportuna. Los primeros años de la epidemia del VIH estuvieron marcados por la inacción política. El presidente Ronald Reagan no mencionó públicamente el SIDA hasta 1985, 4 años después del primer reporte del CDC. En 1987 se fundó el grupo activista ACT UP, Coalición contra el SIDA, para desatar el poder, por sus siglas en inglés, que exigió respuestas más rápidas del gobierno y de la industria farmacéutica, y que ese mismo año
vio la aprobación de la FDA del primer antirretroviral, el AZT. Pero no fue sino en 1995 y 1996 que se dio el primer hito en la búsqueda por una cura, cuando se presentó la terapia antirretroviral altamente activa, HAART, una combinación de medicamentos que atacaban el virus en múltiples frentes simultáneamente. Transformó el VIH de una condena de muerte a una enfermedad crónica manejable. Desde entonces, la situación es muy diferente, aunque todavía con retos. A día de hoy, las muertes relacionadas con el SIDA se han reducido en un 70% desde el pico de 2004, cuando 2.1 millones de personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA. En 2024, 1,3 millones de personas contrajeron el virus y cerca de 630,000 murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA. Pero vale la pena poner esa cifra en perspectiva. Desde 2010, las muertes relacionadas con el virus han bajado un 54%. Lo bueno es que hoy 31,6 millones de personas acceden a terapias antirretroviral. Eso representa el 77% de todas las personas que viven con VIH. En 2010, esa cifra era de 7,7 millones. Pero a pesar de décadas de progreso científico, el VIH todavía infecta a más de 1 millón de personas al año. El virus sigue siendo considerado una pandemia y un problema de salud pública, y la llegada de una vacuna sigue siendo esquiva. Pero en 2024, el mundo tuvo un atisbo de lo que podría ser lo más cercano a ella, un medicamento inyectable que protege a las personas durante 6 meses con cada aplicación. Se llama lenacapavir. Un ensayo de eficacia en adolescentes y mujeres jóvenes africanas reportó que estas inyecciones redujeron las infecciones por VIH a 0, una eficacia asombrosa del 100%. El ensayo Purpose 1 evaluó lenacapavir en más de 5,000 mujeres en Uganda y Sudáfrica. El resultado fue histórico: 0 infecciones en el grupo que recibió el medicamento. En junio de 2025, la FDA, la Agencia Estadounidense de Administración de Alimentos y Medicamentos, aprobó lenacapavir bajo el nombre comercial de Yeztugo como un método de profilaxis previa para reducir el riesgo de adquirir VIH en adultos y adolescentes en riesgo. El desafío ahora es el acceso. Actualmente, con un precio superior a los $28,000 anuales en Estados Unidos, lenacapavir puede quedar fuera del alcance de millones de países de bajos y medianos ingresos, a menos que se tomen acciones globales. Gilead Sciences ha suscrito acuerdos de licencias voluntarias con fabricantes de genéricos, aunque los patrones históricos sugieren que los retrasos en producción, registro y distribución pueden excluir nuevamente a los más vulnerables. ¿Cómo influyen los precios y las patentes en la búsqueda de acabar con el VIH? Escuchemos lo que me contó Victoria Soto, directora del Centro de Estudios de Protección Social y Economía de la Salud PROESA de la Universidad de ICESI. Los precios de los medicamentos efectivamente sí influyen en la búsqueda de reducir el VIH, pero su impacto deberíamos de entenderlo dentro del funcionamiento del sistema de salud. En Colombia, los medicamentos antirretrovirales representan un poco más del 30% del costo de la atención en el sistema, pero cuando se analiza a nivel del paciente puede representar cerca del 70% del costo del tratamiento. Esto muestra que los medicamentos son un componente crítico de la atención. Sin embargo, el problema hoy no es únicamente el precio, sino el acceso efectivo. De acuerdo con la cuenta de alto costo, persisten dificultades con la continuidad del tratamiento, con interrupciones asociadas a la falla en la provisión, y hay barreras administrativas. Esto lo que nos está mostrando es que aunque están incluidos en el plan de beneficio, el sistema está enfrentando unos problemas graves en la entrega oportuna. En cuanto a las patentes, varios de los medicamentos más usados ya no están protegidos, y lo que ha permitido la entrada de genéricos. Aún así, Colombia es un país de ingreso medio y no accede a los precios más bajos a nivel global, lo que está generando o sigue generando una presión financiera. Esto afecta especialmente a poblaciones clave, donde la epidemia puede estar concentrada en hombres que tienen sexo con hombres o personas trans que tienen además o enfrentan barreras adicionales al acceso. Entonces los precios importan porque determinan esa sostenibilidad del sistema, pero en el contexto actual de Colombia, el mayor desafío que tenemos para reducir el VIH es garantizar el acceso continuo y efectivo al tratamiento. Y esto me explicó Andrés Vecino, profesor e investigador en sistemas de salud de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins.
El tema de precios y patentes yo creo que hay que verlo con cuidado y la razón es esta. Cuando uno tiene mayores precios, por supuesto, eso impacta negativamente las finanzas del sistema de salud, a veces incluso de los pacientes cuando tienen que pagarlo de bolsillo y eso es muy problemático. Por otro lado, la industria farmacéutica es privada, tiene incentivos específicos monetarios y esa realidad desafortunada, pero es la realidad, implica que las garantizan que ellos tengan un incentivo para hacer investigación en estos medicamentos, para VIH concretamente. Digamos que problemas, por ejemplo, en la forma como se incentiva la producción y la investigación de nuevos medicamentos, los hemos visto con antibióticos, donde hoy en día hay menos producción de antibióticos porque son menos rentables y eso es problemático para el mundo. Entonces, yo creo que toca ver esto de una forma un poco menos apasionada, ¿no? Entender que las patentes tienen un rol y al mismo tiempo también son una barrera y quizás lo que hay que hacer es encontrar la forma en la que se puedan proteger las patentes, pero al mismo tiempo los costos en salud puedan ser mantenidos de la mejor forma posible. Y esto es a través de sistemas alternos que no necesariamente son las licencias obligatorias o los límites de precios. A veces se necesitan estos, por supuesto, pero otras veces no. Entonces, como realmente el tema es tratar de ser un poquito más matizado en qué instrumentos de política pública se pueden utilizar para, por un lado, garantizar el acceso y reducir los costos y por otro lado garantizar la propiedad intelectual de quienes producen y quienes inventan esos medicamentos. A pesar de todos estos avances científicos y médicos, hay un pero o varios. El primer gran pero es el de la detección. Más de 5 millones de personas con VIH no saben que tienen el virus y más de 9 millones de pacientes no reciben tratamiento que les salva la vida. Como resultado, más de 600.000 personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el SIDA. Y entre los niños, el acceso es especialmente bajo. Solo el 55% de los menores de 14 años con VIH recibe antirretrovirales. Todos estos números se hacen más graves cuando se ponen en contraste con un hecho reciente. Desde 2003, el PEPFAR, Plan Presidencial de Emergencia para Alivio del SIDA de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, financiaba a enfermeras, trabajadores comunitarios, teléfonos celulares y acceso a Internet, además de proporcionar transporte para que el personal realizara visitas domiciliarias en varios países del mundo. Este programa salvó más de 25 millones de vidas, facilitó el tratamiento antirretroviral a más de 20 millones de personas y permitió que millones de bebés nacieran sin VIH. Pues bien, no sé si recuerdan que hace poco más de un año fue noticia el cierre de varios programas de USAID, la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos. La administración del presidente Trump desmanteló el principal financiador de PEPFAR, es decir, USAID, y canceló miles de subvenciones y contratos. Esto significó un golpe durísimo para la lucha contra el VIH. El PEPFAR financiaba el 70% de la respuesta global a este virus. En 2025, ONU-SIDA advirtió que los recursos internacionales destinados a programas de VIH han caído entre un 30 y un 40%, una reducción que impacta directamente la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Este dato introduce una variable crítica. El progreso alcanzado en las últimas décadas puede revertirse muy pronto. Las consecuencias de estos recortes ya son visibles. Más del 60% de las organizaciones comunitarias que trabajan con pacientes de VIH han tenido que reducir o suspender servicios, lo que limita el acceso a pruebas, acompañamiento y estrategias de prevención. Estas organizaciones cumplen un papel fundamental en poblaciones vulnerables donde el sistema de salud no siempre tiene cobertura suficiente. Su debilitamiento puede traducirse en diagnósticos tardíos y aumento de contagios. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América documentó que docenas de programas PEPFAR implementados por USAID fueron cerrados en países con alta carga de VIH, incluyendo programas que proveen tratamiento a cientos de miles de personas, incluyendo niños y mujeres embarazadas, en Lesoto, Eswatini y Tanzania. La cancelación de las ayudas de USAID tuvo efectos inmediatos. Al menos 220,000 pacientes visitaban diariamente las clínicas apoyadas por PEPFAR. Clínicas de todo el África subsahariana comenzaron a cerrar las puertas. Pero hay un dato de ONU-SIDA que pone los pelos de punta. Si PEPFAR no se activa antes de 2029 y no se encuentran recursos alternativos, habría un aumento del 400% en las muertes por SIDA, lo que equivale a 6,3 millones de personas. Los datos de 2025 ya muestran el daño. El número de personas recibiendo asesoría y pruebas a través
de PEPFAR cayó de 84 millones en 2024 a 67 millones. Todo esto ocurre cuando la financiación global para el VIH ya tenía un déficit. Al cierre de 2024 había disponibles 18.700 millones de dólares, un 17% por debajo de los 21.900 millones necesarios anualmente para cumplir las metas al 2030. Llamé a Margarita Salcedo, doctora especializada en inmunología, y le pregunté qué alternativas de financiamiento pueden sustituir la dependencia de programas internacionales como PEPFAR en la lucha contra el VIH. Para salir de una dependencia económica como la del PEPFAR hay que hacer programas a nivel nacional. Primero que todo, tener sistemas de salud que cubran esas necesidades. ¿De dónde sale esa plata? Pues eso es lo que hay que ver. Es difícil en países que tienen bajos recursos, pues porque hay millones de prioridades. Sin embargo, si se quiere ser independiente, como por ejemplo en parte lo ha logrado Brasil, pues se podría pensar en un sistema de salud que cubra esas enfermedades como el SIDA y que puedan invertir en manufactura local en el país de ese tipo de medicamentos. Colombia tiene la potencia por hacerlo. Si Brasil lo puede, Colombia también lo puede. Y también hacer campañas de concientización de la sociedad de la importancia de incluir a individuos que sufren de esta enfermedad y sostener ese tipo de programas. Se puede hacer también con recursos que sean obtenidos con donaciones, a través de organizaciones no lucrativas, por ejemplo. Sin embargo, pues el costo es bastante alto para poder prevenir, como dije antes, la transmisión con acceso a la triterapia y pagar por todos estos medicamentos, a la vez que se hace concientización de la enfermedad y se aumenta el diagnóstico y las campañas de diagnóstico para poder identificar quiénes son los pacientes que la padecen y evitar así más transmisión del virus. El panorama del VIH en Colombia es, digamos, estable, pero con desafíos y amenazas próximas. Según cifras del Ministerio de Salud, más de 211.000 personas viven con VIH en Colombia, un número que ha crecido en los últimos años principalmente porque hay mayor capacidad de diagnóstico. Entre 2023 y 2025, el país registra alrededor de 14.000 nuevos diagnósticos anuales, lo que muestra una estabilización en el número de nuevos diagnósticos e incluso un descenso entre 2023 y el corte de 2025. Ese número de 211.000 puede sonar alarmante si se lee sin contexto. El Ministerio de Salud y la cuenta de alto costo han sido enfáticos en explicar por qué crece, porque Colombia detecta y reporta mejor, porque más personas acceden a pruebas y diagnóstico oportuno, porque se identifican casos antiguos que apenas ingresan al sistema y porque se incluyen personas migrantes que antes no tenían atención. No hay que confundir un aumento en el número total de personas registradas con una expansión de la epidemia. Por el contrario, el número refleja que hay mayor capacidad del país para diagnosticar, tratar y proteger la vida. El acceso al tratamiento también ha crecido de manera sostenida. La cantidad de personas que han recibido atención y terapia antirretroviral pasó de 125.264 en enero de 2022 a 158.810 en enero de 2025. Además, el uso de medicamentos de primera línea pasó de 27,4% en 2023 a 35,4% en 2025 entre las personas con nuevo diagnóstico, lo que significa tratamientos más efectivos con menos efectos secundarios y mejor control del virus. Pero a pesar de estos datos positivos, hay tensiones. Cuando se mira con atención el sistema desde la experiencia de los pacientes, la realidad es diferente a las cifras. Organizaciones de usuarios advierten que el principal problema no está solo en cuántas personas se infectan, sino en cómo se atiende a quienes ya viven con el virus. En 2024, más de 35.000 personas no recibieron medicamentos antirretrovirales en Colombia, a pesar de que este tratamiento es esencial para controlar la enfermedad y evitar nuevas transmisiones. La cobertura, que alcanzó el 89% en 2022, cayó al 83% en 2023 y se ubicó en 80% en 2024. Esta es precisamente la tensión. El país logra diagnosticar más personas, aunque no siempre logra garantizar su tratamiento de manera continua. Una parte importante de este deterioro tiene que ver con la crisis del sistema de salud. En el Valle del Cauca, cerca de 10.000 pacientes con VIH afiliados a 5 EPS intervenidas fueron notificados del cambio de su IPS y trasladados a otra institución. En Cúcuta,
la suspensión del contrato entre la nueva EPS y un prestador por falta de pago dejó sin atención a 1.700 pacientes con VIH. Las quejas específicas sobre atención en VIH han aumentado. 3.051 en el segundo semestre de 2023, 3.630 en el mismo periodo de 2024 y 3.820 en el primer semestre de 2025. En ciudades como Bogotá, las alertas son más específicas. Datos discutidos en el Consejo Distrital indican que alrededor del 21% de las personas diagnosticadas con VIH no recibe tratamiento. Y mientras más de 100 países del mundo esperan recibir lenacapavir, el medicamento inyectable para prevenir el VIH, del que les hablé antes, a un precio preferencial de $40 al año, en Colombia el costo podría llegar a $28.000. No somos el único país en el que el medicamento llegaría a ese precio. La farmacéutica estadounidense Gilead Sciences firmó un acuerdo de precios bajos con países de ingresos bajos, la mayoría de ellos africanos. Los únicos países de la región que quedaron en el acuerdo fueron Bolivia y Honduras, países con menor carga de VIH en la población. Hasta ahora, la farmacéutica dueña de los derechos del fármaco no ha solicitado el registro sanitario del medicamento ante el INVIMA, condición indispensable para cualquier negociación. Con este panorama, ¿qué pueden esperar los pacientes del VIH para su futuro en el país? Le trasladé la pregunta al médico y exministro de Salud, Augusto Galán. Los pacientes y las pacientes con VIH positivo en tratamiento venían recibiendo regularmente sus atenciones y sus medicamentos. La inmensa mayoría de ellos estaban así protegidos, pero en los últimos años eso se ha alterado, como ya es de público conocimiento y denunciado por las asociaciones de pacientes y por otros organismos y organizaciones. El futuro de esos pacientes pues depende mucho de la decisión y del trabajo que haga el Ministerio de Salud ante la desfinanciación del sistema de salud. Realmente ahí es donde está hoy la problemática. Por supuesto, hay que mejorar también ineficiencias en los procesos de atención. Hay otros tipos de barreras de acceso que pueden estar generando ese tipo de dificultades. Pero la crisis actual y la dificultad actual está muy determinada por la desfinanciación y el mal cálculo de la unidad de pago por capitación. VIH pasó de ser una sentencia de muerte a una condición tratable. Hoy en día existen los medios y la tecnología médica para llevar una vida normal. Sin embargo, los problemas en el sistema de salud y la desigualdad en el acceso a tratamientos puede hacer que estos avances sean cuestión del pasado. Esperemos que haya voluntad política para que no sea así. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 188 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección: Roberto Pombo. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Producción: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio: Iván Ayala.